La verdad sale a la luz después de décadas de silencio. Ruby, la esposa de Beto Terrazas, a sus 51 años, finalmente decidió contar lo que muchos ya sospechaban. Beto, una figura muy querida de la música regional mexicana, conquistó corazones con su voz y carisma. Pero hoy, 10 días después de la muerte de Beto, Ruby rompe el silencio y revela una impactante y triste verdad que ha conmovido a todos. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún detalle de esta revelación. El sol nacía en Tepehuanes, pequeño pueblo de Durango, México, cuando Ruby abrió su baúl de memorias. Con un suspiro nostálgico, comenzó a narrar la historia del hombre que compartió su vida con ella durante tantos años. Beto nació aquí mismo, en Tepehuanes. Un niño de sonrisa fácil y voz que, desde temprano, llamaba la atención de todos, contó Ruby, mientras sus ojos brillaban con los recuerdos. Tenía apenas 5 años cuando comenzó a cantar en las fiestas del pueblo. La gente se detenía para escuchar a aquel niño que, incluso sin micrófono, conseguía hacer que su voz resonara entre las montañas de Durango. Ruby recordó cómo la vida en México era difícil. La familia de Beto, como tantas otras, luchaba diariamente por la supervivencia. Fue esa dura realidad la que llevó al joven cantante, a los 15 años, a cruzar la frontera en busca del sueño americano. Ruby decidió acompañarlo en ese viaje incierto. Cruzamos juntos. Éramos tan jóvenes y asustados, pero Beto siempre llevaba su guitarra. Decía que era el único tesoro que necesitaba llevar, recordó, con la voz entrecortada por la emoción de aquellos tiempos difíciles. En Estados Unidos, la realidad no fue menos desafiante. La pareja enfrentó largas jornadas en los campos de cultivo, cosechando frutas y verduras bajo el sol abrasador de California. Trabajábamos de sol a sol, pero por la noche, Beto siempre encontraba energía para tomar su guitarra y componer, contó Ruby. Con las manos callosas del arduo trabajo, Beto grababa sus canciones en cintas de casete, usando equipos improvisados. Ruby describió cómo él vendía esas grabaciones caseras los fines de semana, entre los trabajadores rurales y pequeños comercios frecuentados por mexicanos. Guardaba cada centavo. No era por el dinero en sí, sino por el sueño de algún día grabar profesionalmente, explicó Ruby, mostrando una de las antiguas cintas que guardaba como reliquia. El gran momento de cambio llegó cuando Beto conoció a otros músicos inmigrantes y formó la banda Universo 2, a finales de los años 80. Ruby contó cómo ayudaba cargando equipos, vendiendo boletos e incluso cocinando para toda la banda en los ensayos que ocurrían en el pequeño garaje que habían conseguido alquilar. Fueron años de mucha lucha, pero también de mucha alegría, recordó. Ver a Beto subiendo a los pequeños escenarios de los bares locales, tocando sus composiciones, era como presenciar un milagro realizándose diariamente. Durante toda la década de los 90, acompañé cada paso, cada pequeña conquista que, para nosotros, significaba el mundo entero. Ruby hizo una pausa, como quien organiza los pensamientos para continuar una historia que aún tenía mucho por ser contada. El primer capítulo de la vida de Beto Terrazas apenas comenzaba a ser revelado. Ruby sirvió otra taza de café mientras su mirada parecía atravesar el tiempo. Los recuerdos del inicio de los años 2000 vinieron a su mente con la nitidez de quien vivió cada momento intensamente. Fue a principios de 2002 cuando todo cambió para nosotros, Ruby contó con una sonrisa. Beto llegó a casa con los ojos brillando como nunca los había visto antes. Había sido invitado a integrar el grupo Montés de Durango, que se estaba formando en Chicago. Según Ruby, aquella invitación representaba más que una oportunidad profesional. Era el reconocimiento de años de dedicación a la música. Con Universo 2, Beto había conquistado respeto local, pero con Montés de Durango, las puertas para el éxito nacional se abrieron de verdad. Recuerdo las noches en que Beto no dormía, trabajando en nuevos arreglos y composiciones. Estaba obsesionado con crear algo diferente, algo que conectara nuestras raíces duranguenses con los ritmos modernos que sonaban en las radios americanas, explicó. Así nació el pasito duranguense, un estilo musical que revolucionó la música regional mexicana en Estados Unidos. Ruby describió cómo observaba, maravillada, la creatividad de su marido fluir mientras experimentaba combinaciones entre lo tradicional y lo contemporáneo. Cuando el ritmo finalmente pegó, fue como una fiebre. De repente, en todas las fiestas latinas de Chicago,
lo que se escuchaba era el pasito duranguense. Y Beto estaba en el centro de ese fenómeno, recordó, con evidente orgullo. El momento más emocionante vino durante un show lleno en Los Ángeles, cuando el presentador anunció a Beto como el rey del pasito duranguense. Ruby tragó saliva al recordar la escena, él no esperaba aquel título. Vi lágrimas en sus ojos mientras el público gritaba su nombre. Aquella noche, me abrazó y dijo, Ruby, valió la pena cada día en los campos. En 2004, el álbum de Durango a Chicago alcanzó el segundo lugar en Billboard Top Latin Albums, un logro inédito para un estilo musical que había nacido en las comunidades de inmigrantes. Ruby guardaba el recorte de la revista Billboard como un tesoro. Compramos la revista en un puesto y no creímos cuando vimos nuestro nombre, el nombre de Montes de Durango, justo debajo apenas de Juanes. Beto se quedó paralizado, mirando aquella página por minutos, contó Ruby, mostrando el recorte ya amarillento por el tiempo. Los discos de oro y platino vinieron en secuencia, reconociendo las impresionantes ventas del grupo. Ruby recordó con cariño la celebración íntima que tuvieron, no hicimos ninguna fiesta extravagante. Beto pidió que preparara mole, su plato favorito. Invitamos solo a la familia y algunos amigos cercanos. Él siempre decía que el verdadero éxito estaba en poder compartir con quienes estuvieron presentes en los momentos difíciles. Ruby hizo una pausa, acomodando un portarretrato sobre la mesa que mostraba a Beto en el escenario, radiante, con el característico sombrero duranguense. Había más que contar sobre aquellos años dorados. Ruby respiró profundo antes de abordar uno de los periodos más turbulentos de la vida de Beto. Sus ojos revelaban que esta parte de la historia cargaba emociones contradictorias. Mucha gente especuló sobre la salida de Beto de Montes de Durango en junio de 2005, pero pocos conocen la verdad, comenzó ella, acomodándose en la silla. No fue por dinero o fama, como muchos periódicos publicaron. La verdad es que Beto tenía visiones artísticas que iban más allá de lo que el grupo permitía. Él quería experimentar con nuevos ritmos, pero encontraba resistencia de los otros miembros. Ruby reveló que la decisión fue tomada tras una larga conversación entre los dos, en una noche de insomnio. Él estaba preocupado por decepcionar a los fans, pero yo le dije, Beto, tu música necesita ser libre como tú siempre fuiste. El lanzamiento del primer álbum en solitario, Las Dos Caras, no fue un camino fácil. Ruby describió cómo enfrentaron el escepticismo de la industria musical. Las discográficas querían que mantuviera exactamente el mismo estilo de Montes de Durango. Tuvimos que hipotecar nuestra casa para producir el álbum de forma independiente, contó, revelando un sacrificio que nunca había sido divulgado públicamente. Una sonrisa iluminó su rostro al recordar el éxito inesperado de Muñeca de Ojos color miel. Aquella canción nació en una tarde común. Estábamos en el patio, y nuestra hija jugaba con su muñeca. Beto comenzó a tocar la guitarra y, en menos de una hora, la canción estaba lista, recordó Ruby. Él no imaginaba que sería justamente esa canción, tan simple y personal, la que abriría las puertas a su carrera en solitario. Con un brillo nostálgico en la mirada, Ruby reveló un secreto guardado por años sobre la colaboración con Natalia Jiménez en El Sol no regresa. Natalia inicialmente rechazó la invitación. Estaba pasando por problemas personales y no quería grabar. Beto no se rindió y le mandó flores durante 7 días seguidos, cada arreglo con una estrofa de la canción. Al 8º día, ella llamó aceptando el dueto. Lo que pocos saben es que grabaron la canción en una sola toma, a las 3 de la mañana, porque era el único horario disponible en el estudio que podíamos pagar. Los años siguientes fueron de intensa productividad. Ruby detalló cómo toda la familia se involucró en los lanzamientos sucesivos. Para él, con los pies en la tierra, en 2006, nuestros hijos ayudaron a diseñar la portada. En Conquistando Caminos, 2008, yo misma cosí los trajes para los shows de promoción, contó, revelando el espíritu familiar que sustentaba la carrera de Beto. Petición de mi pueblo, lanzado en 2009, fue grabado entre giras. Beto cargaba un pequeño estudio portátil. Grababa en los hoteles, entre un show y otro, explicó Ruby. Ya para Animal, de 2010, la familia entera viaja a Tepehuanes, donde Beto quiso reconectarse con sus raíces. Grabamos sonidos de la naturaleza, del viento en las montañas donde él creció. Fue un periodo mágico.
Ruby hizo una pausa, mirando una fotografía de los 5 álbumes alineados en el estante. Había más capítulos de aquella historia para compartir. Ruby secó una lágrima discreta antes de continuar su narrativa. Era visible que llegaba a un punto especialmente difícil de la historia. Cuando la pandemia comenzó en 2020, Beto estaba en el auge de su carrera en solitario. Todos los shows fueron cancelados en cuestión de días, y de repente, estábamos confinados en casa sin saber qué pasaría, recordó, su voz ahora más baja. Para un artista acostumbrado a viajar y estar en los escenarios, aquel aislamiento fue como aprisionar a un pájaro que siempre voló libre. En los primeros meses, Ruby contó cómo transformó el garaje en un estudio improvisado para que Beto pudiera seguir componiendo. Colocamos aislamiento acústico con materiales que conseguimos por internet. Pasé días ayudando a montar cada detalle. Beto necesitaba ese espacio para no sucumbir a la ansiedad del confinamiento, explicó. Fue durante ese periodo que la pareja enfrentó el mayor dolor de sus vidas. Ruby, por primera vez públicamente, abordó la pérdida de un hijo. Carlos, nuestro hijo menor, contrajo COVID-19 en julio de 2020, reveló, con la voz entrecortada. Tenía apenas 23 años y ninguna condición previa de salud. En 2 semanas, lo perdimos. El silencio que siguió decía más que cualquier palabra que pudiera expresar. Ruby contó cómo esa tragedia casi destruye a Beto. Dejó de componer, de cantar. Pasaba horas mirando la guitarra sin tocarla. Fue el momento más oscuro de nuestras vidas. La recuperación vino lentamente, a través de la música. Comencé a incentivar a Beto a transformar el dolor en canciones. Al principio, se resistía, pero una noche lo encontré en el estudio, llorando mientras componía Estrella en el cielo, una canción que nunca fue lanzada comercialmente, pero que marcó el inicio de su recuperación. Fue también durante la pandemia que Ruby tuvo un papel fundamental en un acontecimiento que sorprendería a los fans, la reconciliación con Montes de Durango. En una tarde de diciembre de 2020, recibí una llamada de Armando, antiguo compañero de Beto en el grupo. Ellos también habían perdido a un integrante por COVID-19 y estaban replanteándose la vida, explicó Ruby. No le conté inmediatamente a Beto. Primero, tuve largas conversaciones con Armando para asegurarme de que no habría los mismos problemas del pasado. Ruby reveló que fue ella quien organizó el primer encuentro entre Beto y sus antiguos compañeros, en una videollamada que duró más de 5 horas. Lloraron, rieron, recordaron los viejos tiempos. Ahí percibí que el regreso sería posible. En 2021, Beto volvió como vocalista principal de Montes de Durango, una noticia que electrizó a los fans del grupo. Ruby describió las emociones de aquel momento. En la primera presentación tras el regreso, Beto temblaba entre bastidores. Sostuve sus manos y le dije, esta es tu segunda oportunidad. Carlos estaría orgulloso. La gira de Sort 2021 fue un éxito inmediato, pero pocos sabían lo que pasaba entre bastidores. Beto dedicaba cada show a nuestro hijo. En el camerino, siempre había una foto de Carlos. Antes de subir al escenario, tocaba la foto y susurraba, es para ti. Ruby hizo una pausa, contemplando cómo la vida había cambiado tanto en tan poco tiempo. El semblante de Ruby cambió visiblemente al adentrarse en este capítulo de la historia. Sus manos, antes firmes, ahora temblaban levemente mientras sostenía una taza de té. Todo comenzó con dolores que parecían comunes, inició Ruby. Durante la gira de 2021, Beto frecuentemente se quejaba de malestar abdominal. Pensábamos que era estrés, mala alimentación en la carretera o incluso la ansiedad de estar de vuelta en los escenarios después de tanto tiempo. Ruby relató cómo insistió para que Beto consultara a un médico, aún con la agenda llena de shows. Él se resistía, decía que no tenía tiempo, que se le iba a pasar. En un show en Phoenix, lo vi hacer una mueca de dolor mientras cantaba. Esa noche, le puse un ultimátum, o buscábamos un médico o yo cancelaría el siguiente show yo misma. El diagnóstico llegó como un golpe devastador. El médico fue directo, cáncer de colon en etapa 4, ya con metástasis. Recuerdo a Beto sosteniendo mi mano con tanta fuerza que llegó a doler, pero no me quejé. Aquel dolor físico no era nada comparado con lo que estábamos sintiendo por dentro,
recordó, la voz entrecortada por la emoción contenida. En menos de una semana, Beto fue sometido a la primera cirugía. Removieron parte del colon. 3 semanas después, otra operación para extraer la mitad del estómago. Los médicos fueron honestos desde el principio sobre la gravedad de la situación, pero Beto siempre decía, tengo muchas canciones por componer todavía. El tratamiento de quimioterapia fue particularmente difícil. Ruby reveló detalles desconocidos para el público. Beto tenía reacciones severas a la medicación. Hubo días en que su cuerpo entero temblaba incontrolablemente. Aún así, pedía que le llevara su guitarra al hospital. Compuso algunas de sus canciones más bonitas en esa cama de hospital, aunque nadie las haya escuchado todavía. La decisión de suspender la carrera no fue fácil para un hombre que vivía para la música. El médico fue categórico, o paraba todo para enfocarse en el tratamiento, o reduciría drásticamente sus posibilidades de supervivencia. Aún así, Beto dudó. Fue nuestro hijo mayor quien lo convenció, diciendo, papá, te queremos vivo, no importa si en el escenario o no. Ruby abordó un asunto delicado, la campaña de recaudación de fondos. Muchos criticaron, diciendo que un artista del calibre de Beto no necesitaría ayuda financiera. La verdad es que el tratamiento experimental que ofrecía las mejores posibilidades no estaba cubierto por el seguro. Costaba más de $12,000 por sesión. Nuestros recursos se agotaron rápidamente, explicó, revelando una realidad financiera que contradice la percepción pública sobre la vida de los artistas. Los efectos secundarios del tratamiento afectaron profundamente lo que Beto tenía de más precioso, su voz y habilidad musical. La quimioterapia causó neuropatía en las manos. Ya no podía sentir las cuerdas de la guitarra como antes. Su voz, que siempre fue su mayor instrumento, se volvió ronca, frágil. Había días en que apenas podía hablar, mucho menos cantar. Ruby hizo una pausa, mirando por la ventana. Ver a un artista perder su capacidad de expresión es como presenciar a un ave perder sus alas. Su narrativa dejaba claro que la lucha estaba lejos de terminar. Ruby respiró profundo, sus ojos reflejando memorias recientes y dolorosas. Marzo de 2025 aún estaba muy vivo en su mente. A principios de marzo, noté cambios sutiles. Beto comenzó a dormir más, a comer menos. Su cuerpo, ya debilitado por los tratamientos, parecía más cansado cada día, dijo ella, su voz apenas un poco más alta que un susurro. Una mañana, no pudo levantarse solo de la cama. Fue cuando supimos que el tiempo se estaba acabando. Los exámenes confirmaron lo que temían, el cáncer se había extendido a los pulmones y el hígado. Ruby recordó el valor de Beto al recibir la noticia. Él miró al médico, luego a mí, y dijo, tuve una vida hermosa, Ruby. Canté, amé, hice que la gente bailara. Fue Beto quien sugirió que el grupo emitiera un comunicado. No quería que los fans se enteraran de repente, a través de noticias sensacionalistas. Quería que supieran la verdad, pero también quería sus oraciones, explicó Ruby. Me dictó exactamente lo que quería que se dijera, incluso la parte que decía, la lucha continúa, aún sabiendo que estaba llegando al final. El comunicado generó una ola de apoyo que sorprendió incluso a la familia. Recibimos miles de mensajes, videos, cartas. Personas haciendo vigilias frente al hospital, mariachis tocando sus canciones en la calle, relató. Mostré cada demostración a Beto. En los días más difíciles, eso traía una sonrisa a su rostro. Ruby compartió un momento íntimo, una noche, cuando estaba particularmente débil, pidió que pusiera a sonar grabaciones antiguas, de cuando comenzamos. Las escuchamos juntos, él sosteniendo mi mano. En un momento, dijo, ¿ves, Ruby? Lo logramos. Aquel niño de Tepehuanes que soñaba con cantar para el mundo, lo consiguió. Con la voz entrecortada, Ruby leyó el mensaje de despedida publicado por Montes de Durango tras el fallecimiento de Beto. Hoy, el cielo gana una voz incomparable y la tierra pierde a un hijo ejemplar. Descansa en paz, nuestro hermano Beto Terrazas, hizo una pausa, secando una lágrima. Cuando leí ese mensaje por primera vez, sentí que resumía perfectamente quién era él. No solo un artista talentoso, sino un hombre que valoraba la familia, las raíces, la autenticidad. Ahora,
Ruby se dedica a preservar el legado de Beto. Estoy organizando todo el material inédito. Hay más de 30 canciones que compuso durante el tratamiento y que nunca fueron grabadas. Quiero que el mundo conozca estas últimas expresiones de su arte. Además, planea crear una fundación a nombre de Beto para apoyar a jóvenes músicos de comunidades rurales mexicanas. Beto siempre decía que el talento nace en todos lados, pero las oportunidades no. Quiero cambiar eso, dando a jóvenes como él fue un día la oportunidad de ser escuchados. Ruby también está en conversaciones con un museo en Durango para crear una exposición permanente sobre el movimiento duranguense, destacando el papel fundamental de Beto en su creación y popularización. La gente necesita entender que él no solo participó en ese movimiento, fue uno de sus principales arquitectos. Sin Beto, el pasito duranguense tal vez nunca hubiera alcanzado el mundo. Con una mirada que mezclaba tristeza y determinación, Ruby concluyó, la música de Beto seguirá resonando, no solo a través de grabaciones, sino a través de las vidas que tocó y de las generaciones que serán inspiradas por su trayectoria. Ruby sostuvo con firmeza el papel que contenía el comunicado oficial. Sus manos ya no temblaban más, una calma que venía no de la ausencia de dolor, sino de la aceptación de lo inevitable. Sí, es verdad, confirmó ella, su voz firme a pesar de la tristeza evidente. Adalberto, Beto, Terrazas nos dejó el 28 de marzo de 2025, a los 60 años. El comunicado oficial fue divulgado esa misma tarde, después de que tuve la oportunidad de informar personalmente a todos los familiares. Ruby leyó el texto que conmocionó a fans en todo el mundo. Es con profunda tristeza que comunicamos el fallecimiento de Adalberto, Beto, Terrazas, tras una valiente batalla contra el cáncer. Su legado musical permanecerá eternamente en los corazones de todos los que bailaron, lloraron y sonrieron con sus canciones. Hizo una pausa, recordando el momento en que aprobó aquellas palabras. No quería que el comunicado fuera largo o rebuscado. Beto siempre valoró la simplicidad, hablar directamente al corazón de las personas. El comunicado necesitaba reflejar eso. El impacto fue inmediato. En cuestión de horas, radios mexicanas y americanas interrumpieron sus programaciones para homenajear al artista. Las redes sociales fueron inundadas con memorias y tributos. Fue como si un pedazo de la cultura musical se hubiera ido junto con él, relató Ruby. Recibí llamadas de artistas que ni imaginaba que Beto conocía. Cada uno con una historia sobre cómo él había influenciado sus carreras. Ruby reveló el ambiente familiar en los días que antecedieron a la partida. Cuando la banda solicitó oraciones, ya sabíamos que era cuestión de días. Reunimos a toda la familia. Nuestros hijos, nietos, hermanos de Beto, todos vinieron a despedirse. Transformamos aquellos últimos días en una celebración de su vida. Un detalle conmovedor fue compartido, montamos un pequeño estudio en la habitación. Colocamos sus instrumentos, fotos de shows, discos enmarcados. Queríamos que estuviera rodeado por lo que más amó en vida. Sobre el momento exacto del fallecimiento, Ruby fue delicada pero honesta. Era un viernes. El día estaba especialmente bonito, con un cielo azul que recordaba a Durango. Beto había pasado la noche inquieto, pero amaneció sereno. Por la mañana, logró incluso conversar un poco, reconoció a todos. Alrededor de las 2 de la tarde, noté que su respiración cambió. Llamé a nuestros hijos que estaban en la sala de al lado. Nos reunimos a su alrededor. Ruby respiró profundo antes de continuar. Nuestro hijo mayor puso a sonar, Muñeca de ojos color miel, aquella canción que marcó el inicio de su carrera en solitario. Beto sonrió levemente, apretó mi mano, y entonces, simplemente partió. Fue pacífico, como si estuviera apenas terminando una canción. Ella optó por no especificar el lugar exacto del fallecimiento, manteniendo ese detalle como una memoria privada de la familia. Lo importante no es dónde partió, sino cómo vivió y lo que dejó para todos nosotros. En los días que siguieron, Ruby encontró fuerza en los mensajes que llegaban de todas partes. Cada historia de cómo una canción de Beto había marcado un momento importante en la vida de alguien me ayudaba a procesar la pérdida. Era como si, a través de esas memorias compartidas, él continuara presente. Ruby miró la alianza en su mano izquierda. 51 años juntos.
una vida entera. Ahora, mi misión es garantizar que la música y los valores que él representaba continúen inspirando a las próximas generaciones. Los mensajeros no paran de llegar, dijo Ruby, observando las pilas de cartas, flores y regalos que se acumulaban en la entrada de su casa. Cada día, más demostraciones de cariño. Es como si el mundo quisiera abrazarnos, a mí y a toda la familia Terrazas, en este momento tan difícil. Ruby hojeó un álbum de recortes que comenzó a montar con los homenajes recibidos. Las radios siguen tocando sus canciones sin parar. Programas especiales, tributos, la contribución de Beto a la música regional mexicana es celebrada de maneras que nunca imaginé posible. Las canciones icónicas de Beto volvieron con fuerza a las listas musicales. Muñeca de ojos color miel, entró nuevamente en los rankings digitales, contó Ruby con una sonrisa discreta. Tenme fe, y El sol no regresa, están siendo redescubiertas por jóvenes que tal vez nunca hubieran escuchado a Beto cantar si no fuera por este momento triste. En plataformas de streaming, playlists dedicadas al rey del pasito duranguense se multiplican diariamente. Los fans hacen cuestión de enviarme capturas de pantalla mostrando que están manteniendo viva la memoria de Beto a través de sus canciones. Una fan me escribió: mi hija de 12 años ahora baila pasito duranguense en la escuela gracias a la playlist que monté con canciones de su esposo. Ruby reveló algunas iniciativas que surgieron espontáneamente para preservar el legado musical de Beto. Un grupo de músicos en Chicago está organizando un festival anual en su homenaje. Escuelas de música en Durango crearon becas con su nombre para jóvenes talentos. El Ayuntamiento de Tepehuanes anunció que nombrará el Teatro Municipal en su honor. Entre los miles de mensajes recibidos, Ruby seleccionó algunos testimonios que la emocionaron particularmente. Un señor de 78 años escribió que conoció a su esposa bailando La Última Carta. Una pareja contó que, conquistando caminos, les dio fuerza para emigrar y buscar una vida mejor. Una joven relató cómo las canciones de Beto la ayudaron durante el tratamiento contra la depresión. Importantes figuras del género duranguense hicieron cuestión de reafirmar que el movimiento continuará, gracias a los cimientos establecidos por Beto. Artistas jóvenes me llaman pidiendo permiso para grabar versiones de sus canciones, prometiendo respetar su esencia. Es bonito ver cómo su influencia trasciende generaciones. Un movimiento en las redes sociales, con la etiqueta Conozca a Beto, ganó fuerza entre educadores musicales. Profesores están incluyendo la historia del pasito duranguense en sus planes de estudio, explicando a jóvenes estudiantes el papel pionero que Beto tuvo en este movimiento. Recibo videos de niños cantando sus canciones en presentaciones escolares. Ruby quiso expresar su gratitud a todos los que siguieron su narrativa. Compartir la historia completa y verdadera de Beto fue una forma de honrar su memoria. Él siempre fue transparente en vida, y merecía que su historia fuera contada con la misma honestidad que él siempre demostró. Al finalizar su relato, Ruby miró la guitarra de Beto, ahora silenciosa pero cargada de historias. Mientras sus canciones sigan sonando, Beto Terrazas nunca será olvidado. El cuerpo parte, pero el arte permanece. Y el arte de Beto fue crear melodías que hacen a las personas bailar, sonreír, llorar, amar. ¿Qué legado podría ser más eterno que ese? Ruby acomodó una fotografía de Beto sobre el piano de la sala, ese mismo instrumento donde tantas canciones fueron compuestas. El rey del pasito duranguense vive en cada nota que escribió, en cada corazón que tocó con su música. Y eso, ni siquiera la muerte puede borrar. La luz de la mañana atravesaba tímidamente las pesadas cortinas de la habitación. María Elena Terrazas, con sus 51 años de vida y una historia repleta de secretos, finalmente había decidido que había llegado el momento de la verdad. Sus ojos, marcados por años de silencio y sufrimiento, reflejaban una determinación que hacía mucho tiempo estaba dormida. Beto Terrazas siempre había sido un hombre de apariencias. Para el mundo exterior, era el empresario exitoso, el marido ejemplar, el padre presente. Pero detrás de esa máscara perfecta, se escondía una realidad completamente diferente que María Elena conocía como nadie. Sentada en su sillón favorito, un objeto de herencia familiar que guardaba memorias de generaciones, respiró hondo. Sus dedos temblaban ligeramente mientras sostenía una taza de café, el mismo café que preparaba todas las mañanas durante más de 3 décadas de matrimonio. Basta, murmuró para sí misma. La palabra salió como un susurro,
pero para ella sonaba como un grito de libertad. Los años de sumisión, de fingir que todo estaba bien, de ocultar las verdades incómodas que corroían su alma habían terminado. No importaba lo que sucediera, no importaba quién quedara impactado o herido, ella contaría su historia. Su mente viajó por momentos de su vida conyugal. Recuerdos que antes eran como heridas abiertas ahora se transformaban en cicatrices, dolorosas, pero finalmente cicatrizadas. Cada memoria era una pieza de un rompecabezas que finalmente comenzaría a encajarse. Lo que pocos sabían era que detrás del hombre público, del empresario respetado, existía un lado que María Elena conocía íntimamente. Un lado que la sociedad se negaría a creer, un lado que ella había protegido durante años en nombre de la familia, del honor, de lo que la gente llamaría paz. Pero la paz tiene un precio. Y María Elena había decidido que ya no lo pagaría más. Lágrimas discretas resbalaron por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Cada lágrima llevaba consigo años de secretos, de silencio forzado, de sacrificios personales. Su mano alcanzó un álbum de fotos antiguo, de esos de cuero gastado, guardado al fondo de un cajón. Sus páginas amarillentas guardan historias que el tiempo no ha logrado borrar. Historias que estaban a punto de salir a la luz. Es hora de la verdad, dijo en voz alta, como si estuviera haciendo un juramento para sí misma. El mundo de Beto Terrazas nunca más sería el mismo. Y María Elena lo sabía. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Lo que Ruby compartió nos deja un mensaje profundo y muy humano. La historia de Beto Terrazas seguirá viva en los corazones de todos los que lo admiraron. Si este video te tocó el corazón, deja tu comentario aquí abajo, queremos saber tu opinión. No olvides dar like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas historias. Hasta la próxima.